Alejandro González, tercera generación del frigorífico, de canal del frigorífico. Las Piedras. Bueno, una tercera generación que promete mucho. Bueno, eso dejemos que los hechos lo justifiquen. Después de una avenida de una gran expo en Shanghái, ¿no? ¿Cómo nos encontramos los uruguayos? El club era Yasque, ¿no? Y bueno, después una gran charla, ¿no? Que soy hace poco. Bien, a ver, es un poco lo que explicaba. Yo creo que asignarle un cierto enaltecimiento al mercado a una feria en particular no tiene sentido, sería ser injusto. ¿Sí? La feria hoy en día se ha transformado en un recinto en el cual uno en realidad no va a concretar negocios, sino que va a ver los clientes que son regulares en el año. La tendencia baja de China se produjo desde agosto hasta la fecha, es cuestión de ver los gráficos y ver las series. China tuvo un proceso de compra muy grande en el primer semestre de 2022, llegando a picos de 250 y pico mil toneladas, algo que es histórico para ellos en un mes, en agosto, y de ahí en adelante, bueno, se vino el debacle y que está en cierta forma también que transita también con una baja en el consumo fruto de la baja del poder adquisitivo de la gente por el tema de la pandemia del COVID. Entonces eso hace que los stocks relativos, no absolutos, porque yo no sé cuántas toneladas hay en China, pero sí relativos que hay por el bajo consumo sean muy altos y eso genera evidentemente un enaltecimiento de lo que es el comercio de carne vacuna en China. Justamente en una China que pasó por una pandemia, ¿no? Que a nosotros nos agarraba en aquel auge, ¿no? de la venta china, lo vino con hueso, ¿no? Todo eso, y bueno, la pandemia ahí El problema de China en realidad es que sufrió la pandemia posterior a nosotros, es decir, China sufrió en 2022 con muchos encierros, ciudades totalmente clausuradas durante meses, y eso evidentemente hizo que el poder adquisitivo de la gente baje, que el consumo de una proteína que es considerada de calidad como una carne vacuna baje, y todos los stocks que tenían en su momento se dejaron de mover a lo previsto, a lo que lo sea previsto. Justamente en un país que uno lo ve, ¿no? Por televisión, que está acostumbrado a, como se dice vulgarmente acá nosotros criollos, ¿no? Todo lo que camina va a parar al asador. China es relativamente nuevo en el comercio mundial de carnes. China empezó a importar, te diría yo, a partir del 2010-2011 en volúmenes realmente importantes, pero la tasa de crecimiento que ha obtenido en cuanto a conocimiento es espectacular, es de nunca antes visto. China en el 2011 compraba carne vacuna. Hoy China te diferencia un corte de grano, un corte de pasto, te hace clasificación de marmoleo en el grano y tenés un sinfín de negocios y una variedad de negocios enorme como para poder colocar todo tipo de productos, desde los garrones hasta los bifes, los cuadriles, los lomos, las tapas, asados, todo. Justamente en eso, ¿no? Nosotros vamos a una carnicería y lo corremos y lo compramos. Nos está faltando también seguir, ¿no? Y hay productos que tampoco nos están llegando a ver, ¿no? Porque antes ibas a años, ¿no? A hacer un asado y era tripa gorda, chinchulín, esto y lo otro. Y ahora, ¿cómo está eso? ¿Hemos perdido nosotros la costumbre? ¿Cómo está? Yo te diría que el tema del mercado local camina por otro lado. Es decir, el mercado local uno generalmente cuando habla de los mercados no lo tiene en cuenta y yo te diría que es uno de los mercados principales. Porque, bueno, estamos hablando de 125.000 toneladas por año, en el que el 75% proviene de carne nacional. O sea, se importa solamente no es bastante, pero se importa uno cada 4 kilos que consumimos. Yo te diría que eso hay de todo, va desde un tema de precios hasta un tema de costumbres. Hay una realidad, es que hay productos que antes se veían acá, como por ejemplo un rabo, normal de la carnicería. Bueno, justamente el rabo es un producto estrella en China, entonces el precio que habría que pagar es caro. Entonces, básicamente se manda a la exportación y no se vende en el mercado local. Y también hemos perdido la costumbre, ¿no? De lo que era ustedes trabajan mucho lo que es el cordero, ¿no? Pero ahora empezó a surgir algo, ¿no? En materia, no solamente esperamos el cordero en diciembre. El consumo de cordero en Uruguay es safrán. En Uruguay se come cordero de noviembre a diciembre y listo. Después
después el resto del año no existe. Por eso es importante tener una pata dentro de la exportación y poder convalidar de forma regular negocios todo el año. El problema del cordero, como yo te decía, como explicaba en la charla, el 66% del cordero que exporta Uruguay es en carcasa. Como, no quiero ser grosero, pero es como tener un bloque de manteca. Es un producto que es comoditizado. ¿Cuánto cuesta la carcasa, la tonelada de carcasa en Medio Oriente, en China? Es un precio, es un valor de un producto que es commodity. Y ahí, bueno, ahí competimos directamente con Australia, que nos pasa por arriba. ¿No falta costumbre? ¿De consumo local? Pero no moría la aguja. Somos 3 millones. Somos 3 millones y producimos carne para 12 millones. Somos un país netamente exportador. Sin duda ese mercado local es importante, pero es muy difícil poder mantener una línea de negocio que sea únicamente en el mercado local. Pero es mucho más barato que capaz que comprar 1 kilo de nalga. ¿El cordero? No, sin ningún lugar a dudas. Sí, claro que sí. Sí, es un tema de costumbre. Justamente por eso te decía, ¿no? Nos falta costumbre, nos falta lo que se veía antes, años. Ibas a una carnicería, capaz que más en el interior como en Montevideo, pero encontrabas la oveja, como tú dijiste, encontrabas un capón. Sí. Y bueno, esos son hábitos que van cambiando. Hay que estudiar los hábitos de consumo de los clientes. Cada vez la gente, no sé, querrá cocinar menos, no sabrá cómo cocinar el producto. Es algo que sucede y no solamente en Uruguay, pasa en todo el mundo. Eso es una realidad. ¿Cómo están los otros mercados? A ver, tienes que entender que el 70% que exporta Uruguay va a China y Estados Unidos. Y Estados Unidos tenés cuotificado en 20.000 toneladas y fuera de cuotas casi que imposible trabajarlo. ¿Te mueven la aguja? Sí, pero mucho menos que China, eso es una realidad. Yo quisiera depender mucho menos de China por un tema de que siempre dicen que diversificar o tener los huevos en distintas canastas es mejor. Claro. Los distintos mercados evidentemente siempre van a acompañar. Los mercados van acompasados, es imposible poder tener un mercado que está en alza como tener todo el mundo que está en baja. ¿Sí? Como yo decía, Estados Unidos está cuotificado, Europa está cuotificado, es muy difícil esos dos mercados que son los segundo y tercer mercado de mayor volumen para las exportaciones uruguayas, poder desarrollar un negocio que sea regular en el tiempo cuando estás topeado por una cantidad. Israel, aparte de lo de hoy, porque lo dejamos fuera. Israel no, a ver, Israel será importante para algunas empresas, en su caso en particular nosotros trabajamos en la línea de Kosher, pero no todos los frigoríficos lo hacen. Israel no compone, no es uno de los principales mercados para las carnes uruguayas, es una realidad. Y como te decía, no, porque hoy le ganamos 1-0 y capaz que ahora mañana vas a abrir el mercado de Uruguay. No. A ver, uno siempre apunta, como yo decía, tenemos que posicionar y vender lo mejor posible todos los cortes que tenemos en el vacuno. Y para eso necesitamos de todos los mercados en empuje. ¿Cómo nos ve el mercado entre Brasil y Argentina? Es que es muy injusto hacer una comparación con Argentina y con Brasil. Ellos tienen un mercado interno sumamente fuerte que se consume literalmente más del 70% de lo que ellos producen. Uruguay tiene un saldo exportador totalmente inverso. Exporta el 70% de lo que produce. Entonces hacer una comparación lineal con ellos es complicado porque la estructura de negocio es distinta. Pero Brasil te inunda. Brasil es el principal productor de carne del mundo. Brasil llenó el cupo de terceros países 65.000 toneladas de Estados Unidos en cuestión de meses. Brasil es el principal proveedor de carne luego del Reino Unido de lo que es Europa. Brasil es el 40% de las exportaciones o de las importaciones que hace China en el mercado internacional. Brasil le sumó. Bueno, ha sido un gusto hoy estar en esta charla. Bueno, esperemos, ¿no? que para la próxima, y como hoy hablábamos, ¿no? Que aprendamos a comer más lo que es un cordero y lo que son todos los productos, ¿no? De lo que hace el bovino y también el bovino. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias.